materiales, organizar el territorio nacional y los recursos. Pero en realidad es probablemente imposible que se haga porque la matriz del Estado no está orientado a organizar los recursos, sino está orientado a facilitar que los países industriales puedan extraerlos, y esa es la finalidad. En cambio, la finalidad de la astronomía en la época de las culturas primigenias tenían como objeto organizar el espacio geográfico. Y gracias a esta finalidad, por ejemplo, se definió que el eje de desarrollo humano cruce por la cordillera de los Andes, es decir, gane las alturas, estamos hablando del Capacñán, y con esto tengo un dominio sobre el territorio. En cambio, esto ha cambiado desde la llegada de los españoles y el eje de los Andes se ha trasladado al litoral por intereses comerciales y económicos de la metrópoli de España. Posteriormente, en la República, esto no fue sino la continuación del virreinato y se ha mantenido el eje del desarrollo en el litoral, abandonando prácticamente todo el territorio nacional. Esto es producto de la cosmovisión. En este caso, de la cosmovisión actual que tenemos, o sea, prácticamente se puede decir que tenemos cosmovisión actual en todo caso. No, en realidad nosotros somos satélites de los intereses de los países industrializados, de las potencias occidentales. Y en ese sentido es la importancia de estas huacas, porque todavía están presentes. En realidad, esta huaca de San Marcos debería estar totalmente reconstruida, iluminada, y debería ser el faro del conocimiento de los estudiantes sanmarquinos, afianzándose en su propia historia. Pero como todos sabemos, esta huaca está abandonada, justamente porque la cosmovisión de las autoridades no pasa por darle importancia a nuestra historia. Perdón, en este caso, ¿qué tiene que hacer en todo caso las nuevas generaciones, aquellos que nos están escuchando? El ama de casa, el señor, el obrero que está ahí, el gerente de alguna empresa peruana, o todos aquellos que quieren, en este caso, en este país, ¿no? ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué deberían hacer desde el punto de vista como geógrafo? ¿Cómo podrían ayudar ellos, en este caso, a la planificación del territorio? O necesariamente tiene que ser, pues, especialistas que trabajan en una entidad del Estado. No, yo considero que si vamos a esperar que el Estado se preocupe y que le dé un sentido al territorio, a la planificación, al desarrollo humano, de repente nos vamos a cansar de esperar. En realidad, y eso, bueno, nos facilita el Internet, las redes sociales, y poder, a partir de instituciones particulares, comunales, diversas organizaciones, poder retomar aspectos importantes de nuestra cultura. Como te comentaba, para mí como geógrafo fue asombroso realmente entender que el desarrollo cartográfico y el desarrollo del espacio geográfico partió a partir de observaciones astronómicas, desarrollándose la intersección del concepto Chacana y el concepto Cejes, de tal manera que se determinó un trazo, el trazo longitudinal llamado la Ruta de Viracocha, en cuyos nodos principales se encuentran ciudades, núcleos, rituales, oráculos, en fin. De tal manera que pude entender que para nuestras culturas originarias la geodesia y la astronomía de posición fueron conocimientos que ellos tuvieron y que conocieron con bastante precisión. Bien, en el siguiente segmento vamos a regresar, vamos a preguntarle ahora sobre la chacana. Es un símbolo muy antiguo de la antigua América, ¿no? Ni siquiera es inca, creo, mucho más antiguo que la cultura incaica.
la importancia de ella, porque lamentablemente es un símbolo que se tomó muy a la ligera en algunos casos, y no quiero decir la palabra que se me viene a la mente, pero bueno, regresamos en unos momentos. La chacana es un símbolo milenario recurrente en las culturas originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas. El origen de la palabra es quechua y puede interpretarse como Chac Hanan, puente hacia lo alto. La chacana es una referencia al sol y a la cruz del sur, y su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los 4 costados, posee una profundidad muy significativa. Señala la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. La chacana es, pues, una escalera hacia lo más elevado. La chacana no es una forma encontrada al azar, sino que se trata de una forma geométrica resultante de la observación astronómica. Es un símbolo que representa sintéticamente el universo. Los antiguos hombres llevaron el cielo a la tierra y lo representaron con este símbolo que encierra componentes contrapuestos que explican la cosmogonía del mundo andino. Lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio. En una primera representación, la chacana es una cruz y como tal posee 4 extremos que representan las 4 direcciones y las 4 estaciones. Cada segmento entre cada una de las extremidades está formado por 3 escalones, representando los 3 mundos presentes en todas partes: el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. El centro circular representa la dualidad interna del universo: el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado. En el simbolismo de la chacana están representados los tiempos de siembra y cosecha. Algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo como el Día de la Chacana, porque en este día, la Cruz del Sur asume la forma astronómica de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz. La Cruz del Sur era venerada por antiguos habitantes del Perú y hasta hoy se mantiene la tradición de proteger los cultivos, marcando el área cultivada con diversas chacanas. Regresamos aquí al programa Janapacha, los cielos andinos. Estamos entrevistando al ingeniero geógrafo Dante Alarcón Bárcena. Con él estamos hablando sobre la arqueoastronomía y el espacio geográfico. En este segmento vamos a tocar un tema bastante importante también, en este caso de la chacana. ¿Qué significa? ¿Qué es la chacana? ¿Cuál fue el papel, el rol que jugó en este caso en el desarrollo en el desarrollo astronómico de las culturas antiguas, ¿no? Dante, hablamos de la chacana. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata? O sea, esta es una figura, es cierto, en el plano, en la tierra, pero tiene para hacerla, tú me dices que tuvieron que haber observaciones astronómicas, definitivamente, y gracias a ella se pudieron colocar diferentes estructuras arquitectónicas. En este caso, lo que nosotros conocemos como huacas. Bueno, explícanos un poco más sobre la importancia de ella. Sí, bueno, la chacana en realidad, yo podría identificar la chacana inclusive en Caral. Si nosotros observamos en Caral, se ha identificado un símbolo
que es muy similar a las flechas que podemos encontrar en la Amazonía. A las flechas, ¿cómo? Flechas rituales en la Amazonía que están cerradas por hilos de colores. En algún momento vamos a poder ver. Si nosotros le retiramos los hilos de los colores, vamos a encontrar que en realidad es una cruz. Y esa cruz tiene una relación de un brazo menor y un brazo mayor muy similar a la Cruz del Sur. Y este símbolo ha sido encontrado en Caral, es decir, hace 5.000 años nosotros estábamos detrás de observar con minuciosidad la evolución astronómica de la Cruz del Sur. Entonces, la primera referencia en la Chacana yo identificaría a estos símbolos hallados en Caral. Posteriormente, y como lo remarca y lo investigó y lo desarrolló Carlos Milla Villena, lo cual me parece bastante coherente, es el desarrollo geométrico de la Cruz del Sur, ¿no? Con el cual se genera un símbolo, un cuadrado sagrado, ¿no? Se desarrolla un cuadrado sagrado con el brazo menor siendo los lados del cuadrado y el brazo mayor siendo la diagonal, ¿no? Y a partir de este desarrollo geométrico de dimensiones y círculos concéntricos se genera un sistema que, intersectado con las líneas de los ejes, teniendo al Cusco como centro, podemos identificar diagonales notables. Y una de las diagonales notables de este sistema unificado de Chacana y Cejes es justamente la línea por donde se trazó el Capajñán. En este caso, en el hemisferio norte, en alguna cultura del hemisferio norte, ¿existiría algo parecido a ello? ¿O me parece que no? Bueno, en realidad el hemisferio norte, por ejemplo, estamos hablando de las pirámides mayas, ¿no? También tenemos elaborados sistemas astronómicos. No olvidemos el calendario azteca. Me refería a la figura como tal, o sea, como referencia. En realidad, este sistema de cejes se está descubriendo en muchos otros lugares. Es decir, nosotros tenemos a veces una historia muy limitada, ¿no? Y hay un perogrullo, un chauvinismo que nos hace entender de que el Tahuantinsuyo o la cultura originaria estuvo limitado por el mapa político del Perú actual. En realidad ese mapa político no significa ni siquiera el 5% de nuestra historia como cultura, ¿no? Por ejemplo, en Santiago de Chile, a partir de unos hallazgos arqueológicos, están entendiendo que también su desarrollo estuvo vinculado a los ejes. De similar manera con Quito, ¿no? Porque son pueblos probablemente menos colonizados. En este caso nosotros tenemos con el Estado criollo, con la cultura criolla, que realmente determina la evolución académica, ¿no? Casi una prohibición. Es increíble que vengan de otros países, de otras latitudes, a maravillarse con nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, para Japón, la primera opción turística y de estudios son las Pampas de Nazca. Es decir, los japoneses cruzan miles de kilómetros para poder estudiar las Pampas de Nazca. Y nosotros, estando en el Perú, no existe en la currícula un solo curso que obligadamente te lleve a las Pampas de Nazca o que obligadamente te lleve a estudiar, por ejemplo, Machu Picchu, su desarrollo arquitectónico, urbanístico, o Sacsayhuaman. Entonces,
obviamente, o Pachacamac acá en Lima, ¿no? Entonces, acá tenemos un tema de cosmovisión, la cosmovisión criolla, colonialista, que impide el desarrollo de nuestras identidades, también impide el entendimiento de nuestro espacio geográfico. Bien, eso sí, eso es un problema, es un análisis ya bastante antiguo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso para romper eso? Romper eso para que las nuevas generaciones a las que nos estamos dirigiendo en estos momentos puedan, digamos, sentirse orgullosos, por llamarlo de alguna manera, de nuestra cultura milenaria. Que no solamente vayamos al monumento y nos tomemos la fotito, ¿no? Sino que también hagamos algo más por ella. Y no solamente por rescatar esta cultura, sino en base a esta cultura milenaria que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se podría hacer para desarrollar este país, esta nación? O sea, bueno, en realidad somos una multitud de naciones, me parece. Ni siquiera somos una nación unificada, ¿no? Es cierto que tenemos una constitución en la que dice que el Perú es uno solo, de acuerdo, pero eso es en el papel. Pero en la práctica, tú como geógrafo, bueno, si no es así, me lo dices. Creo que no estamos una nación unificada, tenemos muchos encontrones entre nosotros mismos, como que todavía no entendemos que unidos, o sea, y rescatando las culturas, la cultura antigua, podremos lograr el desarrollo de esta nación. Bueno, efectivamente, hasta hace muy poco, y yo voy a decir realmente lo que pienso. Estoy seguro. Perdón que te corte, bueno, no esperaba otra cosa, ¿no? Tienes que decir lo que piensas. Sí, yo estoy completamente seguro que la República del Perú nace con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Previa a la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, el Perú continuaba siendo un virreinato. Y el Estado de Derecho solamente existía en Lima y en las ciudades del litoral norte de manera relativa. Entonces, nuestro retraso social se debe justamente a esa condición. Chile se organizó como república en 1812 y contó con el apoyo de un enciclopedista como fue Andrés Bello, que le permitió organizar a la república desde 1812. Es por esa condición que Chile en 1979 está en condiciones de realizar una campaña militar y tomar la capital del Perú, porque era un país de ciudadanos y el Perú era un país de siervos. Esa es la herencia del Estado criollo. Sin embargo, quería comentarte, seamos positivos, reconozcamos que las distancias cada vez están más cerca. Hemos visto, por ejemplo, que políticamente se comienzan a expresar los ciudadanos en función al orgullo nacional, a la identidad nacional. Y también este movimiento no astronómico, sino gastronómico de Gastón Acurio y muchos otros investigadores están haciendo entendernos la inmensa cantidad de recursos